por estar con nosotros. A ver, el día de hoy el ex hombre fuerte de Odebrecht, acá en el Perú, el señor Jorge Barata, en audiencia, ha manifestado pues que aportó a las campañas de Ollanta, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García, a Susana Villarán por la no revocatoria. Incluso se habla de montos, 3 millones para Ollanta, 1 millón para Fujimori, 3 millones para Susana Villarán, en fin, ¿no? Lo cual nos parece poco, sinceramente, pero bueno, él lo ha manifestado. Entonces, ¿cómo crees tú, cómo analizas primero lo que he dicho por Jorge Barata en este juicio? Bueno, en primer lugar, yo creo que la sorpresa no es para nadie. Sabíamos que la red de corrupción y de chantaje de Odebrecht en toda Latinoamérica, inclusive hasta llegó hasta Estados Unidos, era conocida desde hace muchos años. Lo que quizás nos puede sorprender es que a estas alturas se siga con estas declaraciones, se siga con estas diligencias fiscales y que no lleguemos finalmente absolutamente a nada. Yo creo que más que sorpresa, porque no ha sido ninguna novedad, como te digo, por el lado de nosotros, de los ciudadanos, es quizás inclusive hasta un poco de indignación que se siga repitiendo el mismo discurso, que inclusive si es que se llegase a verificar, porque recordemos que también el señor Barata es colaborador eficaz y todo lo que diga tiene que ser demostrado con pruebas. ¿De qué nos sirve que se diga esto, que se conozca si finalmente la Fiscalía no llega a plantear acusaciones y finalmente la justicia peruana no llega a acusaciones y que los culpables, si es que hay algún delito, paguen una pena? Entonces yo creo que esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Porque simplemente el ratificar de lo que ya sabíamos, de lo que se sospechaba, de lo que inclusive medios de investigación independiente ya habían adelantado, más allá de eso no tenemos otra novedad. Quizás lo único es que él ha dicho que también hay una lista de congresistas y otros personajes que él no se acuerda, pero que seguramente los tiene anotados por algún lado. Ahora, entonces, podemos decir que esta comisión Lavajato no ha logrado mucho en estos años de investigación, y lo dicho hoy día por Barata, tampoco es novedad. Desde mi punto de vista, no. Y ciertamente, si podemos decir que en este momento la justicia peruana ha avanzado y ha logrado algo, es casi que nada. Y digo casi que nada porque recordemos que también entre la parte del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht era también el pago de una indemnización que por supuesto no es tan millonaria como lo que manejó, lo que ganó con recursos del Estado peruano. Y también recordemos que también que para muchos este acuerdo fue muy benevolente para Odebrecht, pagadero en cómodas cuotas anuales que a la larga pierden valor en lo que precisamente ellos obtuvieron. Entonces sí, ciertamente para mí no tiene mayor novedad y no tiene mayor repercusión de la que ya sabíamos. Quizás, claro, ahí comienzan muchos a rasgarse las vestiduras, por ahí he visto algunos personajes apristas diciendo sí, pero a Alan García nunca le pueden comprobar, pero también es un hecho ineludible, innegable, que el señor García se suicidó para enfrentar la justicia. Así que más allá de eso, de generar nuevamente la polémica, de levantar esta polvareda alrededor de todos los casos de Odebrecht y los políticos involucrados, yo creo que no va más allá mientras la Fiscalía y mientras la justicia peruana no llegue a precisamente a la justicia que esperamos todos. Ojo, también hay que recordar que es la primera vez que este señor Barata declara en un juicio y ratifica de esta manera. Se tenía como sospecha, pero bueno, pues lo ha hecho público en un juicio público, podemos decir, difundido. Antes lo habría hecho de manera reservada, pero lo ha hecho de manera pública. Ahora veremos cómo la justicia utiliza esto, ¿no? Si es que el dinero fue legal, no ha sido legal, esto ya viene a una situación jurídica, que veremos en qué termina. Pero de que Odebrecht coimió, sí. De que Odebrecht entregó dinero, sí. Eso está clarísimo, eso creo que lo sabemos todos. Cambiando de tema, Miguel, ahora, el gobierno, vamos al gobierno de Dina Boluarte. El día de ayer ha hecho cambios en el gabinete, 6 cambios, en realidad 4 rostros nuevos, 2 cambios internos. ¿Cómo tomaste la noticia? Porque esto ha sido de manera repentina, ¿no? Se conoció la noche anterior por una discusión aparentemente con la ex ministra de Educación y al día siguiente, al mediodía, juramentaron. ¿Cómo analizas tú este panorama? Siempre un cambio de ministro genera suspicacias y siempre uno llega a pensar que el cambio de ministro necesariamente es porque algo no está funcionando bien
a nivel de lo que es el Consejo de Ministros. Sin embargo, en el caso del gobierno de la presidenta Boluarte, siempre hay que tomar en cuenta ahora que no solamente es un tema de situaciones internas con el gabinete, sino que también puede haber situaciones externas de las relaciones con el Congreso. Porque sabemos perfectamente que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, así lo nieguen, están jugando en pared. Están jugando en pared y en la medida en que yo te apoyo, el Legislativo, te apoyo a ti, Ejecutivo, el Ejecutivo también debería ceder a ciertas peticiones. Lo que se rumora hasta ahora, y digo hasta ahora porque inclusive después del cambio de ministra, todavía no sabemos cuál es la versión oficial, se decía que precisamente como la ministra anterior estaba defendiendo la meritocracia, estaba en total desacuerdo con esta recolocación de 14.000 docentes que fueron cesados en su momento, había una contradicción, una disputa con la presidenta Boluarte, y se rumora inclusive, repito, que entonces el Congreso presionó para que entonces haya este cambio en esta cartera de educación. No sabemos la versión oficial, de hecho la ministra de Educación actual ha declarado que ella va a seguir luchando en favor de la meritocracia, esperemos que sea así, y si es así, entonces vamos a ver cuál va a ser la actitud del Congreso, porque esta polémica ley populista, populachera, de reenganchar a personas que no tienen título, personas no preparadas, ciertamente que empaña no solamente lo que es la labor del legislativo, que hace mucho tiempo que está en entredicho, sino también la labor del ejecutivo, porque lo que debiera hacer es observar la norma, porque va en contra de la parte meritocrática, pero va en contra de la educación de lo que son los estudiantes peruanos. Recordemos que esto viene desde la década de los 80, en la que se permitió un nombramiento temporal por la escasez en ese momento de docentes, que prácticamente cualquier persona podía ser profesor. Sin embargo, hubo unas condiciones que tenía que prepararse, que tenía que titularse, que tenía que precisamente tener todos los títulos de parte de la docencia para lograr un puesto en el magisterio. Sin embargo, esto no se cumplió y después comenzó a haber esta poda, con toda razón, de estas personas que ocuparon cargos inadecuadamente. Y es más, esto podemos enlazarlo con lo que sucedió hace algunos meses del descubrimiento, entre comillas, de títulos falsos de docentes que nunca fueron docentes, que nunca han sido docentes, sino que es una estafa a nivel del magisterio peruano. Entonces, este es un elemento que hizo que haya el cambio en la cartera de educación. Sin embargo, también los otros enroques que han habido dan mucho que pensar sobre todo por el lado del poder que puede tener el primer Otárola. Se dice mucho que en realidad quien maneja todos los hilos en el Ejecutivo es el premier más que la presidenta. Y en la medida que se dan este tipo de cambios y las que no hay una serie de explicaciones razonables, entonces deja un campo abierto precisamente para las especulaciones. Hay carteras que ciertamente son polémicas, hay carteras que necesitaban o necesitan todavía en realidad ajustes más urgentes que los que se han hecho, el tema del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, que precisamente el Congreso entonces está llamando para interpelar a estos ministros. Sí. Entonces yo creo que en la medida que no se vean resultados, que no se vea una lógica en el cambio de los gabinetes, siempre va a estar en duda por qué se están haciendo y queda en el campo de la especulación. Y esto es algo que también afecta la imagen del gobierno porque no hay una transparencia para decir por qué se están haciendo los cambios. Y yo creo que es justo que los ciudadanos sepamos cuáles son las movidas porque finalmente nosotros financiamos a lo que es el Estado y los sueldos de todos los funcionarios públicos. Ahora, se habla de que existe pues estas componendas o estas repartijas, ¿no? Se tiene pues como ahora ministra a una representante, si bien es cierto fue viceministra, pero ha sido del equipo técnico de Fuerza Popular. El día de hoy ha salido el señor César Acuña manifestando de que APP tiene 18 ministros, ¿no? Tiene ahí su cuota de poder. Y hablabas de títulos falsos, sin ir muy lejos, acá en La Libertad el gerente de educación justamente está investigado porque aparentemente también tiene títulos falsos. Entonces, el gobierno quiere mantenerse en el poder y lo va a tener que hacer cediendo él mismo, ¿no? Cediendo este poder a algunos grupos. Y eso, como bien dices, no nos va a llevar a buen puerto, para nada. Sí, y el Congreso también tiene que entonces, como te decía, que jugar en pared, porque recordemos que la reputación del Congreso está bastante golpeada, está bastante desprestigiado,
Y sobre todo ahora con este presidente del Congreso que cada día se descubre algún trapito sucio adicional. Lo que hemos sabido esta semana de sus tesis, no solamente la tesis de doctorado con plagio, sino también que hay una tesis de maestría que aparentemente también tuviera un alto porcentaje de plagio. Por ahí creo que haber leído que la universidad que emitió ese título sí parece que va a revisar y va a tomar cartas en el asunto, y de comprobárselo va a retirarle el título, lo cual inmediatamente como efecto dominó haría que entonces el título de doctor también caiga. Ojalá que por ese camino entonces también la Comisión de Ética actúe en el Congreso y tenga que este señor o renunciar o tener que hacer un procedimiento para que sea destituido del cargo, porque me parece que la moción de censura que por ahí están recogiendo firmas no necesariamente va a prosperar precisamente por este tipo de componendas y este tipo de juego político ahí entre el Ejecutivo y el Legislativo. O sea, ellos no deben, el Congreso están buscando no tener peleas internas, porque precisamente lo que está en juego es la reputación en general del Congreso. Entonces, este tipo de ajedrez político hay que verlo con mucho cuidado, pero llama mucho la atención que el Congreso no se dé cuenta que también tiene que tomar en consideración la emisión de leyes polémicas, la emisión de la propuesta de normas que van en contra de la gobernabilidad, en contra de algunos derechos ya ganados. Tomemos el caso, por ejemplo, que de esta arremetida que se está pretendiendo hacer contra la Junta Nacional de Justicia, Exacto. que precisamente rompe el equilibrio de poderes y trata de invadir situaciones que no tienen que ver con el Congreso. Entonces hay que ponerle mucho ojo también que a pesar de esta coyuntura, evitar que haya un uso y abuso del poder del Congreso de la República. Pero eso está existiendo, Miguel, amigos televidentes. Miren, el tipo de defensor del pueblo que tenemos, ¿no? El abogado de Vladimir Cerrón. Tenemos a los miembros del Tribunal Constitucional, que de por sí ya están siendo también cuestionados. Le han puesto la mira a la Junta Nacional de Justicia, le han puesto la mira a los organismos electorales, se dice Jurado Nacional, OMPE, RENIEC. Así que la situación institucionalmente va para mal. Como dices tú, se está rompiendo este equilibrio de poderes y ese es un riesgo para el sistema democrático, ojo, Miguel. No, comparto contigo. Ahora, lo grave, lo más grave aún, es que como tú dices, viene sucediendo todas estas situaciones y la pasividad de la ciudadanía también es terrible. O sea, solamente nos enteramos por las noticias, nos enteramos porque alguien lo denuncia, lo discutimos, lo conversamos como lo estamos haciendo en este momento, pero en la práctica la ciudadanía simplemente está en una situación pasiva y por eso el Congreso está haciendo lo que le da la gana. Entonces, ¿qué cosa tiene que pasar? ¿Qué absurdo tiene que aprobar el Congreso? ¿Qué norma absurda tiene que aprobar para que la gente reaccione entonces y tome medidas por su cuenta? Y ojo, que esto no es un llamado a la violencia ni nada, sino simplemente un tema de fiscalización a un poder del Estado que nosotros hemos elegido. Entonces, esa pasividad también es preocupante, Carlos, porque entonces, precisamente sobre la base de esa pasividad, es que el Congreso sigue cometiendo abuso tras abuso, y si alguien intentase tener algún recurso y subirlo a una instancia superior como el Tribunal Constitucional, también recordemos que el Tribunal Constitucional ha tenido actuaciones bastante polémicas en las últimas semanas. Entonces, pareciera que el tema de la gobernabilidad es el que está en peligro desde hace bastantes meses, y eso hay que tomarlo en cuenta, porque entonces finalmente el que está desprotegido es el ciudadano, que puede ser atropellado sus derechos sobre la base precisamente de este comportamiento del Congreso de la República y la dejadez que también tiene el Ejecutivo por el juego en pared que hemos estado discutiendo. Efectivamente, Miguel. Ahora, bueno, el Congreso sinceramente está con una popularidad por los suelos. Cada uno es ya, disculpen el término, pero un impresentable de por sí. Tenemos desde el presidente del Congreso que promueve una ley que termina favoreciéndolo con el tema de la prescripción. Tenemos otro congresista que ha aparecido intentando dar una ley para dejar de pasar alimentos a su hija. Tenemos a Digna Calle que regresa, pero su esposo es el que está finalmente en la sesión virtual, en fin. O sea, tenemos... Y ahí sumamos a los niños, sumamos a los mochasueldo, a las mochasueldo, en fin, o sea, tenemos cada impresentable en el Congreso y como bien dices, la pasividad ciudadana tiene que tener un límite y el límite viene porque los precios están subiendo, y están sintiendo, todos estamos sintiendo ya la pegada en ese sentido. Ayer conversaba justamente con Luis Miguel Castilla, el exministro de Economía, y manifiesta que
se nos vienen situaciones peores, se nos viene el fenómeno del niño, se nos viene la baja recaudación tributaria, entonces se vienen situaciones peores. Miguel, ¿tú crees que la ciudadanía podrá de alguna manera reaccionar ante esta situación? Yo no sé qué tiene que pasar para que la ciudadanía reaccione, porque hasta ahora, fíjate, si nos ponemos a ver fríamente y nos ponemos a ver por el lado de las cifras, tenemos un índice de inflación que también está bastante elevado en comparación de los últimos 20 años. Tenemos una tasa de desempleo y subempleo también bastante alta. Y ni hablar de la informalidad de la que estamos acostumbrados a vivir y hasta a veces nos jactamos de ella, que somos el país que vive con 85 o casi 90% de informalidad. Sin embargo, esto no quiere decir que estemos bien, porque la crisis política, fíjate que por todos lados aparece. Tú has hecho un recuento muy adecuado de todo lo que está pasando, pero también tomemos en consideración lo que decía Castilla. Lo que se viene es grave. El tema del fenómeno del niño global, todas las perspectivas son negativas. El alza de los combustibles también se viene sintiendo paulatinamente, y esto va a afectar precisamente toda la estructura de costos a nivel nacional. Esto también va a hacer que las familias entonces gasten menos, porque precisamente van a destinarlo solamente a los bienes estrictamente necesarios. Y si no es así, entonces va a haber una baja de la demanda y vamos a estar nuevamente en este proceso recesivo que de hace meses estamos pasando. Yo avisoro que de repente esta Navidad no va a ser tan próspera y no va a ser tan movida a nivel económico, financiero, a nivel comercial. Y eso el gobierno debería tomar en consideración. Un dato que nos faltaba decir. Acuérdate que la Contraloría también ha puesto sobre aviso que el presupuesto destinado precisamente a enfrentar el fenómeno del niño global tiene cifras bajísimas de ejecución. Y por eso esta semana hemos visto que la presidenta ha salido a presentar camiones, tractores, que ha entregado patrullas por un lado al Ministerio del Interior, pero son actos nuevamente populacheros, que en realidad la ejecución tiene que ver con obras, no con entrega de maquinarias, con entrega de carros, de camiones, sino precisamente con infraestructura que nos permite enfrentar los efectos del fenómeno del niño. Y eso no lo estamos viendo. Estamos ya casi mediados de septiembre, en un abrir y cerrar de ojos estamos a final de año, se nos viene el verano en el Perú, y entonces ahí van a comenzar los problemas. Entonces yo creo que es bastante preocupante, y volviendo al punto de inicio, ¿qué tiene que pasar? Yo no sé qué tiene que pasar, pero lamentablemente a veces cuando esto sucede comienzan a generarse precisamente ollas a presión y después no va a haber forma de detenerlo. Recordemos que los conflictos sociales todavía se mantienen, que ahorita quizás la necesidad de enfrentar la crisis económica es lo más importante para la población. Sin embargo, esto no quiere decir que no se estén por ahí, como te digo, calentando esa presión y en cualquier momento pudiera estallar y darnos una sorpresa. Sí, efectivamente. Y definitivamente se están, de alguna manera, se está configurando todo para que exista esta ebullición social que en algún momento puede estallar y pueda nuevamente generarnos una gran pérdida de vidas. En todo caso, Miguel, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y darnos esta perspectiva de lo que realmente está sufriendo el Perú, y lo tenemos ahí, ¿no? Ni el Ejecutivo ni el Legislativo dan esta tranquilidad, esta estabilidad que se necesita para poder generar, pues, esta reactivación económica en un primer momento. No lo están haciendo, lamentablemente. Miguel, un abrazo fuerte. Un abrazo, Carlos. Muchas gracias. Hasta luego. Miguel Antezana estuvo con nosotros, experto en comunicación política y analista político, pues analizando toda esta situación. Nos vamos a una pausa.